Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers del Talento. Quiero que pienses en ese momento decisivo de tu carrera, o en aquel momento de vida que todo cambia y se transforma, que te tocó lucharla al máximo, aquel en el que una sola decisión cambia tu camino para siempre. Ahora imagina que no solo estás decidiendo por ti, sino por cientos, quizá miles de personas, que estás al frente de una integración empresarial o una reestructuración e incluso la llegada de un nuevo CEO. Cada movimiento que hagas definirá el futuro de una organización entera. Te pregunto, ¿cómo navegas el choque cultural cuando una empresa compra otra? ¿Cómo manejas el talento cuando el cambio es inevitable y las reglas del juego ya no son las mismas? ¿Cómo preparas una organización para una transición de liderazgo sin que el barco se hunda? Pues en este episodio de Hackers del Talento vamos a sumergirnos en las historias reales detrás de estos momentos de alta tensión. El desafío de llevar talento mexicano a liderar en Estados Unidos, en un mercado como Texas, donde el orgullo local choca con nuevas formas de hacer negocios. Te va a encantar esa parte de la historia. Además, vamos a hablar sobre el detrás de escena de una de las transiciones de CEO más importantes en una empresa global. Y claro, no podemos dejar de enfocarnos en las lecciones de estar detrás de fusiones y adquisiciones en un mundo donde la incertidumbre es la única constante. Bueno, mejor dicho, este episodio tiene de todo. Hablaremos de poder, de resistencia al cambio, lo que nadie te dice sobre liderar en tiempos difíciles. Exploraremos cómo el futuro del trabajo está siendo moldeado por nuevas estructuras, por empresas que están dejando atrás la burocracia para operar con más autonomía y más velocidad. Y veremos lo que realmente significa gestionar talento en empresas globales, donde las reglas cambian de un mercado a otro. Y hablaremos de compañías como Netflix, Coca-Cola, Arca. Mejor dicho, este episodio es cero teoría. Es la realidad de quienes han estado en primera línea del campo. ¿Crees que el liderazgo es un título y no una prueba constante? Este episodio te hará replantear todo y te conectará con el rol del humano en las empresas. Nuestro invitado de hoy se llama Gabriel Meneses. Ha sido CHRO de muchas compañías. La última fue vicepresidente para talento y producto global de Netflix y recientemente está liderando una compañía nueva en el mundo desde talento. Quiero pensar en algo y es el valor de un trabajador. Nunca ha sido tan alto. No sé si lo estamos midiendo bien. Lo que pasa es que en empresas como Netflix, cada colaborador genera en promedio 2.5 millones al año. En Apple la cifra es 2.3, Meta 1.6 y Uber incluso 1.03 millones. Estos números son impresionantes y plantean una pregunta clave. Si estamos diseñando estructuras de trabajo que potencian al talento o estamos simplemente exprimiendo su capacidad de producción. Porque las compañías que están liderando el mundo digital han comprendido que el talento, más que un recurso, es la base de su ventaja competitiva. Pero, la automatización, la inteligencia artificial, los modelos híbridos comienzan a redefinir el futuro del trabajo. La productividad extrema tiene un costo. Y las nuevas generaciones exigen algo más que grandes números. Buscan propósito, flexibilidad y bienestar. Bueno, entonces, Gabriel, con esa gran experiencia en compañías globales y de alto rendimiento, ya te enterarás de todas, cómo está viendo el futuro del trabajo, cómo deben evolucionar las estructuras, las prácticas, los modelos de liderazgo para asegurar que el talento siga siendo el motor de crecimiento y no tanto un número en una hoja de cálculo. Sí. Mira, si hago la analogía con lo que es la música, ¿no? Yo creo que hay una parte que es análoga, ¿no? Como lo es el vinil, que si lo haces bien, te va a dar un gran sonido, ¿no? Un sonido que es más real, que es más genuino. ¿Y a qué comparo con esa parte análoga en la práctica? Elementos que tienen que ver con el respeto, ¿no? a los demás. Y para mí respeto incluye esa franqueza extraordinaria, ese hablar con la verdad y ese liderazgo de servir a los equipos y no servirte de tus equipos. Eso yo veo como algo que, con o sin tecnología, es algo que las empresas tienen que hacer bien y las empresas al futuro, las que se destaquen, van a ser las que hagan esos básicos humanos muy bien.
Y luego tienes el streaming, ¿no? Que es, pues, la parte que convierte la señal que te llega, pues, digital, ¿no? Son unos y ceros y así se escucha la música, que para todos los puristas del audio te dirían, no, es que nunca se va a oír tan bien el streaming porque está comprimido versus un vinilo en un buen equipo. Ese es un paradigma que se tiene hoy, pero hoy hay streamers tan buenos que hacen que tú puedas disfrutar de una manera mucho más eficiente tu música, ¿no? Porque imagínate tener una reunión aquí y estar parándote a cambiar el disco. No, si hay alguien que le gusta escuchar un disco, lo pones, lo quitas y de pronto pones el streaming, ¿no? Y ese streaming te va a ser mucho más productivo porque vas a poder capitalizar la tecnología para que democratizar la toma de decisiones de quién pone la música, porque cada quien le puede poner ahí en la cola de reproducción, etcétera. ¿Qué veo yo más con temas del streaming? Pues temas que tienen que ver con inteligencia artificial, temas que tienen que ver con analíticos avanzados, temas que tienen que ver con digitalización de procesos, etcétera. Eso lo veo más como la analogía de la música, la parte del streaming. Pues yo creo que las dos hacen que la experiencia sea una gran experiencia para el que recibe, en este caso para el empleado. Y evidentemente, pues, si tú tienes eso, pues muy probablemente lo que entrega esa empresa y la promesa de la entrega al mercado va a ser mucho, mucho mejor. Así es como lo veo yo. No sé si la analogía te hizo sentido o no, pero ahorita que estaba viendo aquí mis discos, como que digo, oye, yo creo que necesitas las dos, ¿no? Lo básico, lo análogo, lo más fundamental, y todo se enriquece con la parte de tecnología, ¿no? Y hablando de la parte de tecnología, yo creo que hay que ser muy intencionales, ¿no? Es decir, ¿de dónde la tecnología agrega valor? La tecnología per se no te soluciona nada. Entonces siempre hay ese elemento de que el humano, el ejecutivo, el empleado o la empleada, tiene que tener muy claro qué problemas están tratando de resolver y cómo la tecnología le va a enriquecer y le va a ayudar a solucionar ese tipo de problemas, llámese toma de decisión, llámese eficientar procesos, reducción de costos, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Yo considero que también tienes que estar muy, muy claro en la intención estratégica del uso de la tecnología para evitar frustraciones, inversiones que de pronto no reditúan y pérdida de tiempo también. Ahora vamos a hablar sobre temas clave de talento, momentos de vida insospechados, temas de liderazgo, ego, el valor del tiempo. Eso viene más adelante. Lo que pasa es que quiero contarles la historia de sus padres, que es la de dos mundos, dos caminos que se cruzan en Ciudad de México. Voy a contar aquí. Él, un joven ingeniero civil de Veracruz, con la pasión de construir. Y ella, una mujer fuerte de Manzanillo, con la determinación de abrirse paso en la vida. Y se conectan. Pero esa historia comenzó mucho antes, del lado materno, porque un linaje inglés llegó a Guanajuato en el siglo XIX, cuando William Jones dejó su tierra para trabajar en las minas, y entre sus ancestros, un hombre que marcó el destino familiar fue su abuelo materno Guillermo, que fue un marino, que tras quedar huérfano a los 8 años, escapó a los 13 y encontró su lugar en el mar. Bueno, sus padres, o su padre en realidad a sus 85 años, sigue firme en su pasión por trabajar, convencido de que movimiento es vida. Y en ese legado de esfuerzo y determinación nace Gabriel, con una historia aún por escribir y que es importante, que él aprendió a cada uno. Sí, a mi papá le aprendí todo lo que tiene que ver con la ética de trabajo y la visión positiva del mundo. O sea, mi papá, y si quieres ya entraremos un poco más al detalle, como todo mundo es un emprendedor, ha tenido su constructora y ha tenido sus altos y bajos, pero siempre con un outlook muy, muy, muy positivo. Y al ser también pues, ingeniero civil, trabajar en la construcción, también le aprendí a poder interactuar pues, con todo tipo de personas a todos los niveles. Y él siempre me decía, al portero del edificio, al janitor, al director general, los tienes que tratar exactamente igual, te merecen exactamente el mismo respeto, ¿no? Entonces yo trabajé con él, o sea, me tocó estar con él en la obra, me ponían ahí a hacer cosas,
y desde muy, muy joven interactué pues con albañiles, maestro de obra, carpintero, y la verdad es que me la pasaba muy bien. Me la pasaba muy bien, entonces a él le aprendí eso. Y a mi mamá la dedicación y el amor de madre. Mi mamá trabajó hasta que se casó, ya después no trabajó, y fue una mamá muy dedicada, ¿no? A nosotros, y muy quizá de como eran las mamás de la vieja guardia, pero muy, muy cariñosa. Eh, eh, Eso por una parte. Por otra parte, la disciplina. Mi mamá es una señora que al día de hoy sigue haciendo su ejercicio, es muy, muy disciplinada, muy sana. eh, Le gusta mucho leer también, es muy culta, lee mucho. eh, y entonces le aprendí eso, ¿no? Decir, oye, hay que tener una vida balanceada, intelectualmente es curiosa, muy curiosa, y también físicamente le gusta mantenerse bien, en forma. Entonces, aparte de la disciplina, de curiosidad intelectual y la disciplina de hacer ejercicio y todo eso, también se lo aprendí a mi madre. A Gabriel le encantaba la carpintería. Lo que pasa es que hay un suceso que lo marca muy fuerte y que podría uno decir marca su carrera. Ese suceso es a los 15 años. En ese entonces veía lo que hacía. Te estoy hablando finales de los 70s, principios de los 80s. eh, y, y ya hacia finales de los 80s, cuando pasa esto, quiebra la compañía de mi papá, ¿no? Será un tema de trabajaba al gobierno, hubo un cambio de gobierno, y quebró a tal grado de que realmente, yo tenía 15 años, realmente me tomó un año entender que la situación de mi vida, que yo creí que era predestinada a yo quedarme con la constructora de mi papá, que yo iba a ser arquitecto, yo creía que eso ya estaba como escrito, ¿no? Y ahí aprendí que no es así, no es así, y me tomó un año de cierta rebeldía por lo que estaba pasando, no tuvimos que vender coches, y yo me tuve que poner a trabajar, y yo trabajo entonces desde los 16. Entonces, y empecé a trabajar en lo que fuera, ¿no? O sea, una amiga de mi hermana, su mamá trabajaba en la Cruz Roja, entonces tenían boletos de esos que hacen de las rifas para la Cruz Roja. Yo vendía esos boletos así en los centros comerciales. Me metí un día también a trabajar a un Costco y no me gustó la parte de estar en las cajas, entonces me pasé al taller y entonces estaba ahí cambiando llantas en el taller. Después conseguí un trabajo en McDonald's como contador cerrador, o sea, trabajaba mi turno era de 10 de la noche a 2 de la mañana, haciendo todas las cuentas de las cajas. Eh, Después trabajé en pronósticos deportivos, que es como una lotería deportiva donde hacen apuestas de las, de los scores del fútbol. Trabajé en contabilidad, o sea, trabajo desde los 16 años. Entonces, cuando tuve que decidir qué quería estudiar, había sido tal el trauma de eh, la empresa en papá que había quebrado, que dije, mira, yo no quiero ser un emprendedor. Yo quiero emplearme con una empresa, agachar la cabeza, ponerme a trabajar y salir adelante dentro de una empresa. Y entonces no sabía bien a bien qué es lo que quería estudiar. Entonces dije, oye, voy a estudiar administración, ¿no? Porque administración me da la opción de irme a varias disciplinas, ¿no? Y también estudié administración por esa razón. Y por la segunda razón fue porque dije, oye, quiero emplearme con una empresa, administración me da esa opción. Yo quería hacer pues más ingeniería técnica industrial, pero dije no, porque yo trabajé toda mi carrera y me pagué toda la carrera. Y entonces yo necesitaba una carrera que no me fuera tan difícil, ¿no? Entonces si me metí en ingeniería iba a ser un poco más compleja y entonces por eso estratégicamente decidí estudiar administración y logré precisamente a través de una beca que conseguí con buenos promedios de trabajar y de meter créditos, menos créditos por semestre para que me permitiera trabajar. Conseguí yo pagarme pues la carrera. Mi papá me ayudó en algunos, a veces podía, me daba por aquí, me daba por allá, pero primordialmente fui yo el que se pagó la carrera en el TEC de Monterrey, que pues es quizá la universidad de las más caras de México. Y me acuerdo que en ese entonces me decían, imposible que alguien del TEC estudie y trabaje, o sea, no se puede. Y dije, pues ahí le vi el como sí. La mamá de mi mejor amigo conocía al director del campus en donde yo estaba, entonces yo le fui a tocar la puerta y le dije, oiga, pues, soy yo, etcétera. Si me pudiera dar una beca, pues se lo agradecería muchísimo. Vio mis calificaciones, era buen estudiante en preparatoria y me dijo, fíjate que no hay becas el primer semestre. Entonces el primer semestre lo tuve que pagar al full y ya el segundo con mis calificaciones me dieron una beca
del 22%, después subió a 45% y se quedó en 45%. Entonces digamos que así pude yo acabar la carrera y me pude graduar con honores también. Entonces esa parte, pues digamos que es algo que me da, pues lo recuerdo y digo, oye, no me daba cuenta yo de quizá lo difícil que eso podía ser en su momento, ¿no? Decir, oye, entrar a una escuela como el TEC de Monterrey, en donde prácticamente, pues, al menos en ese entonces, estoy hablando de hace más de 30 años, pues si entrabas al TEC era full time, como estudiante, nadie trabajaba, y yo ya empecé trabajando en algunos de estos trabajos que te digo, y terminé, de hecho, trabajando para Sabritas y después para Kellogg's, ¿no? Ya como empleado de planta, yo teniendo experiencia de una empresa formal cuando todavía estaba como estudiante. Entonces, fíjate, me entró en enero del 93, yo debía haber entrado en el 92, tuve que trabajar, ahorrar para tener algo, entonces me tuve que salir y acabé hasta mayo del 98, o sea, tardé mucho en graduarme, pero no tenía prisa porque todos esos años ya tenía de experiencia laboral, ¿no? Entonces, no es de que me graduara sin experiencia y ahora a ver, no me voy a emplear, ¿no? Así fue, más o menos, mi historia. Yo sé que me hiciste otro tipo de pregunta, pero te quiero contar esa historia. El fracaso es el maestro más honesto que tendremos en la vida. No adorna la verdad, no nos protege el golpe, no nos ofrece excusas. Nos deja caer, nos sacude y nos obliga a mirar de frente nuestras propias limitaciones. Y sin embargo, es en ese momento, cuando estamos en el suelo con el orgullo herido y la certeza rota, donde realmente crecemos. Piensa esto. Tienes 15 años y escuchas a tu padre, tu modelo a seguir, decir esto con valentía. Fallé. No para justificarse, no para buscar consuelo, sino para mostrarte que el error no es el fin del camino, sino el inicio del aprendizaje. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo cambió la percepción del fracaso y lo que significa ser un líder, un padre, un ser humano en constante evolución? ¿Fue una aceptación natural? Sí. Quizá no se dio tan así, porque mi papá siempre ha sido muy positivo, ¿no? O sea, sí nos dijo, oigan, vamos a tener que vender coches, las tarjetas las tenemos al tope. Pero sí recuerdo algo, que en ese entonces mi papá ya me había pagado un viaje de estos con EF, que es Education First, que hacen esos intercambios, ¿no? Yo había ido a Canadá en intercambio y en me iba a ir de intercambio a Europa y ver con unos amigos de la secundaria y yo en este proceso de rebeldía, porque algo que no te conté es que mis papás se divorciaron un año antes. Entonces fue doble rebeldía, la del divorcio y esto, pues esa rebeldía se manifestó en malos comportamientos en la escuela. Y me acuerdo que, pues, me expulsaron de la escuela en secundaria por una acumulación de faltas de disciplina que no te voy a contar. Y yo me acuerdo que mi papá llegó a la escuela y lo primero que me dijo es, oye, ¿te acuerdas de tu viaje a Europa? Que se veía el verano, porque esa expulsión fue a 2 meses de acabar el curso. Entonces fue terrible, porque pues, ¿qué escuela me iba a aceptar, no? Lo primero que papá hizo es, olvídate el viaje, ya lo pagué, no te vas. O sea, no sé si le regresaron el dinero o no. Y creo que esa fue la conversación quizá más, o sea, lo que más me cimbró, decir, oye, pues esto va en serio, ¿no? Y en ese entonces yo no entendía que, pues sí, o sea, yo quizá dije, pues es porque pues, no tenemos ya tanto dinero, pero más bien fue porque sí, ya se había pagado, fue porque mi papá me quiso mandar una señal. Y eso fue lo que más me hizo como reaccionar, ¿no? Y decir, oye, mi mamá fue a rogar a la escuela para que me volvieran a aceptar. Les explicó el contexto y sí me aceptaron. Me aceptaron en la escuela porque, a ver, nunca había tenido malas notas, no había sido buen estudiante. Sí fue ese periodo de rebeldía de 18 meses que culminó en esta expulsión. Me aceptaron, tuve que tomar unos exámenes extraordinarios en el verano y me aceptaron condicionado. O sea, ya el siguiente año y el resto de años en preparatoria me decían, a la primera te vas. Y entonces fui muy cuidadoso, fui muy bien portado y me enfoqué mucho en estudiar, ¿no? Decir, oye, como yo sabía que pues quizá no iba a poder tener el acceso a una universidad privada como el TEC de Monterrey, dije, pues en una de estas saco una beca, ¿no? Y sí, de hecho, salí bien y para conseguir una beca en la Universidad La Salle, pero decidí entrar al TEC y decir, yo quiero estudiar en el TEC.
y pagármela, ¿no? Entonces, esa fue la conversación que recuerdo cuando papá me dijo, hay una consecuencia de tus acciones y las acciones tienen consecuencias y tú puedes victimizarte lo que tú quieras, ¿no? De la compañía quebró, tu mamá y yo nos divorciamos y todo, pero a final de cuentas el que ha tomado esas acciones eres tú y tus acciones tienen consecuencias. Yo no sé qué hubiera pasado si me hubieran dejado de ir ese viaje. De que hubiera dicho, la cosa sigue igual, no hay consecuencias, ¿no? Pero no, y eso se lo agradezco porque sí me hizo despertar a una nueva realidad en todos los aspectos y me hizo cambiar mucho y luego mi mamá que fue a abogar por mí a la escuela, también le agradezco muchísimo porque también me hizo cambiar mi enfoque al 100% en comportamiento, en la escuela, etcétera, y sobre todo sacar muy buenas notas en ese último año de secundaria y todos mis años de preparatoria, que me permitieron eventualmente que me aceptaran en el TEC, que me dieran una beca en el TEC, etcétera. Entonces, sí, esa fue la gran conversación que tuve con mi papá, ¿no? Y obviamente mi mamá lo apoyó, o sea, mi mamá dijo, oye, esa decisión la tomaron los dos, el que me lo comunicó fue mi papá, porque mi papá fue el que llegó a la escuela, ¿no? Cuando me habían expulsado. Andrew Carnegie, uno de los empresarios más influyentes de la historia, no nació con privilegios. Imagínate que a los 13 años emigró de Escocia a Estados Unidos con su familia en busca de oportunidades. Su primer trabajo fue una fábrica textil, ganaba $1.2 a la semana. Luego pasó a trabajar como mensajero en una empresa de telégrafos, donde con rapidez y astucia memorizó direcciones y su afán por aprender lo llevaron a conocer el mundo de los negocios. Con el tiempo, Carnegie ascendió en las filas del ferrocarril y con una mezcla de visión, audacia, valentía, apostó por la industria del acero. Construyó un imperio que transformó el mundo moderno. Y su legado, además de menos muchas fortunas, es sobre la filosofía del éxito y la responsabilidad. Porque él decía, no hay hombre que prospere sin ayudar a otros a prosperar. Y además cuenta en uno de sus libros que la riqueza es un deber y quien la posee debe usarla para el bien común. Él entendió que los primeros trabajos pueden ser duros, durísimos, pero son el mejor campo de entrenamiento para el carácter y la ambición. ¿Y por qué te cuento esto? Imagínate que Gabriel empezó muy joven a trabajar. ¿Cómo fueron esos primeros trabajos? Y cuéntanos, Gabriel, ¿qué aprendiste en esas primeras experiencias que todavía aplicas hoy? Mira, cuando salía a vender los boletos de la Cruz Roja, a mí me los daban, yo ponía una mesa ahí en un centro comercial y ahí pasaba la gente, ahí no tenía jefe, ahí nada más era vender y se vendían todos bien, ¿no? Cuando entré a Costco, sí, pues tenía jefes que yo recuerdo, o sea, si tenías un faltante en caja, te lo cobraban, entonces dije, oye, espera, no tengo dinero y aquí si me equivoco, era demasiado, diciendo, oye, no necesito esto, y se abrió la vacante en el centro llantero, dije, prefiero irme a cambiar llantas, y la persona que estaba en el centro llantero era un tipo que se dedicaba a eso, y me dice, ¿quieres? Sí, yo quiero aprender, y muy bien, o sea, me enseñó, y buena onda, quieras o no, yo tenía un poco el trato con, pues de que había trabajado y acompañaba a mi papá a las obras y todo eso, no tenía ningún problema interactuando, y hablamos de fútbol, hablamos de cualquier cantidad de cosas, y la verdad es que sí, o sea, me enseñaron el oficio de, aquí en México les conocemos como vulcanizadoras, de cambiarle las llantas a los coches, y fue una buena experiencia, ¿no? Cero maltratos, nada. Fue diferente cuando entré a pronósticos deportivos, muy colaborativo, ahí como que te abrazaba la gente, los jefes no se metían, más bien ahí era como aprender a navegar la burocracia de una entidad del gobierno, ¿no? Pero no recuerdo haber tenido, en McDonald's también tuvo un buen jefe, sí recuerdo que o sea, me entrenaron y como a la tercera noche, ellos ponían pruebas, ¿no? Para ver si porque manejabas dinero, para ver si eras honesto o no, y te metían en un sobrante. Te metían un sobrante, pero no de 200, de 50, porque eso era de, no sé, 178 pesos con 26 centavos, para ver que hacías las cuentas y dices, no, es que aquí no cuadra, sobra dinero, para ver si te quedabas con el dinero o no. Y si te quedabas, te corrían. Pero esa era una práctica que tenían en ese entonces, yo no sé si era de McDonald's o del jefe. Me lo hizo y le dije, o sea, me acuerdo que me quedé así, eran las 2 de la mañana, y decir, algo no pasa, o sea, lo conté 20 veces y llegué y dije, oye, aquí me sobraron 178 pesos con 75 centavos.
se me queda viendo así y me dice, "Mm, bien, pasaste la prueba, ¿no? Me acuerdo de eso, pero era un jefe de buena onda también. O sea, buena onda, me acuerdo que igual y cuando cerrabas McDonald's, en la noche, cierran a las 11, 11:30, casi 12, él guardaba unos McTríos, ¿no? Y le llamaba a los de las pizzas y les decía, oigan, aquí están sus McTríos. Entonces llegaba el de las pizzas de Domino's, nos dejaba las pizzas, nosotros le dábamos los McTríos, él, porque él hacía eso. Entonces, así cenábamos pizza, otro día venían los de sushi, ¿no? Entonces siempre era así como, entonces, era buena onda, o sea, quería mantener a sus empleados contentos y era la manera en la que lo hacían. Sí. Y sí, eso, bien. Bueno, en general, buenos jefes, he sido muy afortunado, ¿eh? Después, si quieres, hablamos de los jefes. La verdad es que he tenido, por lo general, muy buenos jefes, de los cuales he aprendido mucho, mucho. Afortunado, me considero muy afortunado, la verdad. Ahora les voy a seguir contando de la vida de Gabriel, que está supremamente interesante. Podemos hacer incluso una película, pero quiero enfocarme en entender cuáles son los mayores desafíos de liderar y desarrollar talento en una empresa global como Netflix, donde pues, la industria cambia muy rápido, a un ritmo vertiginoso, y cada decisión que uno tome ahí impacta el mundo de Netflix. ¿Cómo se gestiona un equipo en un entorno donde la creatividad y la innovación son clave y lo tienes que combinar con alta presión e incertidumbre? Sí, mira, el reto de la posición de producto y tecnología, que es tech, que es Silicon Valley, es lo dinámico que es, ¿no? Eh, Se puede decir que tienes ahí en esa industria quizá la gente más brillante de donde han salido las principales innovaciones en los últimos 30 años, ¿no? O sea, desde Microsoft, bueno, Apple, ¿no? Y aquí. Entonces es súper dinámico y súper intenso, ¿no? En cuanto a la parte competitiva de atracción y retención. Y yo creo que Netflix lo ha hecho muy bien. Netflix es muy competitivo en cuanto a la oferta que tiene, no solo la oferta económica, sino la oferta de lo que representa trabajar para la empresa por la cultura que tiene. Y a pesar de que es un mercado muy competitivo, Netflix tiene un rango de aceptación de ofertas muy alto. O sea, te estoy hablando de que es más del 90% de ofertas que les aceptan en ese mercado, ¿no? Es un mercado competido, complicado, y logran atraer a gente brillante, o sea, ingenieros que dices, ¿no? Te vuela la cabeza o sea, tú ves los currículums que tienen y dices, "Pues, aquí estoy sentado en una mesa con puro genio, ¿no? Ya sabes, con son humildes, ¿eh? Porque nadie te va a decir, sí, yo estudié en Stanford, yo estudié en el MIT, pero tú sabes que tienen todas estas credenciales y lo notas, ¿eh? O sea, lo notas porque es gente que brillante, pero buena onda, ¿eh? O sea, aterrizados, muy inteligentes, muy colaboradores, todos y todas. La verdad, esa parte, pero es intenso, ¿no? Porque es muy intelectual. Es diferente cuando estás apoyando esa parte, porque todo te lo debaten con datos, con insights, versus cuando apoyas o trabajas con la parte de talento, de entretenimiento, porque allá son mucho más artísticos, ¿no? Más pasionales, ¿no? Entonces, como que requieres diferentes habilidades para estar de un lado y del otro, al menos desde recursos humanos. Pero sí fue una experiencia fascinante. Sí, fascinante. Si llegaras como CHRO a una empresa y tuvieras que implementar las mejores prácticas de Netflix y también dejar fuera alguna, ¿cuál sería y por qué? Eso le pregunté a Gabriel, pero te quiero dar contexto porque el manifiesto cultural de Netflix es fascinante. Tiene temas de radical candor, de alta autonomía, de enfoque en desempeño excepcional y la famosa cultura de libertad y responsabilidad. Lo que pasa es que no todas las empresas pueden ni deben replicarlo al pie de la letra. Así que, Gabriel, ¿hay algún principio que no aplicarías en otro entorno? ¿Y cuál te llevas a todas partes? Yo creo que no comprometer el calibre de talento que contratas. O sea, si yo no sé, una startup o realmente hacer todo lo posible por traer a gente muy buena con esa habilidad de colaboración, ¿no? O sea, de ego bajo, ¿no? Que permita que colaboren. Eso, y obviamente eso sí, pero eso es como sentido común, ¿no? Pues sí, pero luego hay gente que no se siente cómoda trabajando con gente muy buena. Entonces sí que tienes que asegurar que empezando por ti estés ok con que tu equipo
sean 10 veces más brillantes ¿no? que tú, tu rol va a ser diferente. Tu rol va a ser proveer contexto estratégico, información, que haya una buena dinámica, expectativas, apoyo, como el rol de servir a tu equipo para que puedan entregar excelentes resultados, ¿no? Entonces Netflix creo que eso lo hace muy bien. La parte de la franqueza extraordinaria, eh, que no se da en muchas organizaciones, y si bien en Netflix no es perfecto, sí se da más que en otros lados, mucho más que en otros lados, de que realmente te dices las cosas con un genuino interés de que mejoren, incluido el feedback. Si alguien te va a dar feedback, no te lo van a decir para joderte, te lo van a decir porque es como su responsabilidad de que si tú mejoras, la empresa mejora. Y para lograr tener una cultura así está complicado, no es así como sucede de la noche a la mañana, porque la naturaleza humana es huir de ese tipo de conversaciones. Entonces, creo que Netflix lo ha hecho muy bien, eh, y lo ha hecho a través de prácticas y de rituales que llevan muchos años haciendo, ¿no? Rituales que tienen que ver con sesiones en donde pues se da feedback en vivo los unos a los otros, todo el mundo, o documentos en donde los líderes hablan de lo que les salió bien, lo que no, y lo que todavía no están seguros y los comparten con toda la organización. Líderes abriendo una reunión contando un feedback que se les acaba de dar y cómo van a mejorar. Entonces, como haciendo ese ejercicio de vulnerabilidad que le abre las puertas al equipo y a los demás para que vean que está bien darle feedback a la jefa, al jefe, 2 niveles arriba, y que no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, de hecho, se espera que la gente lo haga. Yo creo que es otra práctica que sin duda a cualquier empresa le puede servir. Y ya lo comentamos en el tema de hackers, de que si hay performance management formal, si no hay, etcétera, pues yo trataría de empezar así, nativo, desde cero, ¿no? Y tratar de no ser tan burocrático para que las cosas fluyan de una manera mucho más rápida. Yo creo que es algo que Netflix está encontrando o ha encontrado bien ese balance de ya ser una empresa con miles de empleados que operan en todo el mundo, de no ser muy burocrática, resistir el implementar mucha política, mucho proceso que hace que ralentiza la toma de decisión, y al mismo tiempo que les permite tener cierto orden y cierto control al mínimo, pero que, como dicen, los mantiene afuera de la casa. No, o sea, que realmente hace que se puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Porque la información está disponible, etcétera. Yo creo que esa parte la han hecho muy bien, y yo creo que sí invitaría a las empresas a que exploren un poco más de cómo lo ha hecho Netflix, porque yo creo que a muchas empresas les podría servir los conceptos. El ego es un enemigo silencioso. Nos hace creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, que merecemos más de lo que hemos ganado y que el éxito es eterno. Séneca advertía que la mayor desgracia para un hombre es no conocer sus límites. Y hoy, en el mundo de las empresas de pleno siglo XXI, vemos este mismo error replicarse en los líderes una y otra vez, que confunden confianza con arrogancia. Ryan Holiday nos recuerda en el libro El ego es el enemigo que las empresas caen no por falta de talento, sino por exceso de ego. Creer que somos intocables nos impide adaptarnos, escuchar y evolucionar. Silicon Valley ha visto imperios caer porque sus fundadores se enamoraron de sí mismos, de su propia narrativa, ignorando todas las señales de advertencia. ¿Cuántas compañías han fracasado porque los líderes rechazaron cambiar de rumbo cuando era evidente que debían hacerlo? Es que, piensa un segundo, el ego cierra puertas, mata la innovación, nos vuelve ciegos a la realidad. La verdadera grandeza en los negocios y en la vida viene de la humildad para aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender, de la disciplina para seguir mejorando y de la sabiduría para entender que el éxito de hoy no garantiza el de mañana. Así que, Gabriel, ¿cómo gestionas tú el ego? Sí, no, muy difícil. O sea, cuando ya está instalado eso en una organización, a ver, no hay una fórmula, pero tendría que empezar por la cabeza, ¿no? O sea, tendría que empezar el director general actuando, no hablando, actuando de una manera en donde demuestre bajo ego, eh, confiando en que eso va a permear en el resto de la organización. Y si no permea con alguien y si realmente esto le importa al director general, pues tendría que tomar ciertas decisiones, ¿no? Como dicen, la cultura se crea, pues, y con quién contratas, a quién promueves y a quién despides, ¿no? Esa es una buena manera de formar.
y no se hace de la noche a la mañana, pero sí siempre hay mucho más posibilidades de que una cultura se articule intencionalmente si empieza desde la cabeza de la organización y tiene un buen acompañamiento del C-suite y con algo de metodología de recursos humanos, obviamente, ¿no? Que supone que son los expertos. Si no hay ese, no buy-in, sino esa genuina intención de cambio de la dirección general, porque lo ven como algo fundamental para que les ayude a ejecutar sus estrategias, entonces mejor ni le entres, ¿no? Ni trates de proponer, cambio de cultura, porque se queda todo en papel y sí resulta ser una pérdida de tiempo para todos que genera frustración en toda la organización. Regresando a la vida de nuestro hacker, mientras muchos esperaban graduarse para entrar al mundo laboral, Gabriel ya estaba adentro. Aplicó una vacante de nivel inicial en administración de personal, sin títulos rimbombantes, pero ya traía esa buena experiencia en McDonald's y en otros lados. Y además traía algo muy valioso: responsabilidad y ganas de aprender. Pasa es que el reto vino después, porque tenía que equilibrar trabajo y universidad. Así que ajustó su rutina al extremo. Entraba a la oficina a las 4 de la mañana y trabajaba hasta las 10 de la mañana. Corría a la universidad y volvía en la noche, usualmente. Pasa que tuvo suerte porque su jefe, que compartía su pasión por el tenis y la música, además de apoyarlo, se lo llevó con él a Kellogg's. Y con eso, pues Gabriel se tuvo que cambiar de campus para seguir creciendo. Ya en el 98 se graduó, y no como un recién egresado más, sino como alguien con años de experiencias multinacionales y una madurez laboral que no se aprende en los libros. Porque la verdadera escuela está en cada reto que uno decide afrontar. Sigamos con la historia. Pues es cumplir con tus responsabilidades y dentro de eso es pues entregar a lo que te comprometes, ¿no? Y eso en primera. Y la segunda es hacerlo bien. No nada más es ya lo entregué, sino es hacerlo bien. Y la tercera es, si puedes dar un poco más de lo que te pidieron, mejor. Entonces, yo veo eso como una buena ética del trabajo, ¿no? Y todo lo que implica, que es una buena preparación. Llegaremos ahí, y ahorita acuérdame que te cuente de cómo empieza mi carrera a desarrollarse con promociones, todo eso, y cómo yo empiezo a tener posiciones de responsabilidad siendo muy joven, y eso implicaba una extra preparación, un exceso de preparación para suplir mi falta de experiencia, ¿no? Entonces sí me ayudó el tener esta ética de trabajo, de responsabilidad, porque yo dije, yo no quiero que me vuelva a pasar lo que sucedió, de que nos quedamos sin dinero, etcétera. Entonces yo dije, esto yo tengo el control de cómo trabajo, el control de la calidad de lo que hago. No significa que no me pueda equivocar, porque claro que me equivoqué, pero en la calidad de mis entregables dar todo de mí, y eso eventualmente me va a ayudar a crecer en la organización. Esa era como es decir, si me enfoco en hacer bien las cosas, el esfuerzo, eso me va a dar resultado. De una manera muy simplista lo veía así, y sí me ayudó algo. La vida es una sucesión de accidentes disfrazados de decisiones. Uno cree que controla el destino, pero basta un segundo, un tren que se escapa, una llamada que nunca llega, una puerta que se cierra, para que todo cambie. ¿Se acuerdan de la película Sliding Doors? Esa película de los 90 donde sale Gwyneth Paltrow, que plantea este tema con maestría. Una mujer, dos caminos, una línea delgada entre el éxito y el fracaso, la felicidad y la tragedia. Es una historia sobre lo invisible, sobre los giros que no vemos pues, hasta que han ocurrido. Puede ser un despido, un rechazo o una crisis que nos parecen el fin del mundo. Lo que pasa es que con el tiempo nos damos cuenta que era ese empujón que necesitábamos, la sacudida que nos llevó a donde realmente deberíamos estar. Y fíjate, sí, y qué bueno, ¿no? Porque yo me pregunto qué hubiera sido de mí si la vida no me hubiera presentado esas circunstancias, ¿no? Yo no sé si yo claramente no hubiera reaccionado de la misma forma y quizá no estaría donde estoy hoy. Mi vida hubiera tomado un rumbo muy diferente, no sé cuál, ¿no? Como siempre dicen, cada decisión que tomas hay como 1000 diferentes posibilidades de cosas que pueden suceder, ¿no? Y la vida me trajo aquí, parte por las decisiones que tomé, pero también parte porque pues, hay un elemento de azar, de suerte, de destino que no puedes controlar, ¿no? Tampoco puedes decir, todo lo que he hecho porque soy muy bueno. No. También hay un elemento ahí de
suerte, no sé cómo llamarle, fate, se dice en inglés. Por ahí también es parte de eso. Entonces sí me considero afortunado. Gabriel está en Kellogg's en temas de recursos humanos. Por cosas de la vida y por esas mismas casualidades, da su gran paso a Coca-Cola. Che. Mira, la entrada a Coca fue muy, muy curiosa porque precisamente yo estaba en Kellogg's y me fui temprano porque todavía tenía que entregar algo ya de los exámenes finales y todo. Y me llaman y me dicen, oye, ¿puedes venir a una entrevista? Y yo, ¿cuándo? Me dicen, hoy. Y yo, en ese entonces, pues como había pagado la carrera y todo, todavía no me compraba un coche. Me tuve que ir a rentar un coche. Me fui a rentar, dije, sí, ¿a qué hora tal? Me fui a rentar un coche, me fui manejando a la Ciudad de México, llegué a las entrevistas y fue una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Me dicen, espérate aquí. Y al final del día me hacen una oferta. Y yo así, wow, en un día. Dije, muy bien, seguramente me fue muy bien. Después me enteré que fue porque les iban a congelar las vacantes. Entonces, si oye, hay que tener un cuerpo aquí. Yo fui ese cuerpo. Entonces, ya después me lo dijeron, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? Que parte es, yo tomé una decisión de sí ir a las entrevistas y pues acabaron contratándome, ¿no? Entonces, pero sí fue la suerte de que si no hubieran tenido ese congelamiento de vacantes, quizá ellos hubieran tomado su tiempo y quizá hubieran contratado a alguien diferente, ¿no? Entonces yo entré a Coca en el 98, creo que septiembre, octubre, y, y cuando entra Coca, yo veo una compañía, entro a manejar expatriados, por cierto, porque había manejado expatriados en Kellogg's, llevaba parte de beneficios, parte de compensación, parte de expatriados, todavía no como gerente, sino un nivel abajo. Me ofrecieron un muy buen paquete, o sea, no pude decir que no. Y Coca en ese entonces, pues digo, es una gran empresa, pero en ese entonces era como, trabajar en Coca Export, era como, wow, ¿no? No pude decir que no. Veo que Coca, pues yo tenía que apoyar a todos los expatriados, darle servicio, y a mí de niño, antes de que mi papá le fuera mal, pues nos mandaban a Canadá, tuve la oportunidad de ir a Europa también, íbamos a Estados Unidos, y siempre tuve mucha curiosidad por lo que eran otras culturas, ¿no? Entonces yo quería vivir fuera de México algún día, ¿no? Cuando entra Coca digo, esa es la empresa que me puede permitir hacer eso. Y aparte empiezo a manejar los expatriados, entonces puedo preguntar, oye, ¿cómo fue tu carrera? ¿Dónde empezaste? Yo vi que era gente común y corriente, que algunos habían estudiado pedagogía y habían acabado de directores de recursos humanos, o algunos habían estudiado filosofía y letras y habían acabado de directores de negocio. O sea, que no había un patrón, ¿no? Más bien Coca era una empresa que hacía un buen trabajo en identificar el talento y desarrollarlo. Y para desarrollar talento global, pues los tenían que mover por todo el mundo. Entonces yo dije, de aquí soy. De aquí soy. Y entonces, ¿qué hice? Pues dije, voy a trabajar más y mejor de lo que nunca he podido para que pues me consideren y yo poder subir en la organización. Y afortunadamente se fue dando. Recuerdo que había un vicepresidente ahí, yo no reportaba al vicepresidente que me pedía trabajo, ¿no? Y era una persona muy exigente y eso lo aprendí a él, o sea, no aceptaba errores, o sea, era muy duro con los errores. Y yo notaba que si habían errores, pues sí se molestaba con sus reportes directos y en ocasiones pues bajaban desmotivados de verlo, lo que fuera, ¿no? Y entonces cuando una vez no estaba mi jefe y me toca trabajar con él, pues quieras o no, si bien era recién egresado, pues ya tenía como 8 años de trabajar. O sea, ya no era ya no era tan verde, tampoco me daba miedo. Nunca me ha dado miedo la gente. Y yo recuerdo que de una manera muy instintiva, cuando me pedía trabajos, yo le preguntaba ¿para qué? O sea, ¿para qué lo necesitas? Te puedo preguntar ¿para qué? No como retarlo, sino para entender el contexto. Y eso a mí me permitía entregarle no solo lo que me pedía, sino 2 o 3 cosas más que pensaba que le podían servir. Entonces eso me ayudó mucho en mi carrera y me fue dando acceso a posiciones de mayor responsabilidad, en donde yo te decía que precisamente pues tenía que suplir mi falta de experiencia con un exceso de preparación, ¿no? Y quizá mi primer gran aprendizaje de fallas en mi gestión es que fui gerente muy joven, o sea, tenía gente a mi cargo muy joven,
Y al yo tener esta falta de experiencia de cómo gestionar equipos y tener este elemento de querer hacerlo todo muy bien, yo acababa absorbiendo mucho del trabajo. Es decir, entonces si hacían presentaciones, yo decir, tráetela para acá, yo la puedo hacer mejor, yo lo puedo hacer. Y entonces mis días eran muy largos. Era un exceso de energía dedicada al trabajo, que en ese entonces obviamente estaba más joven, que me ayudaba. O sea, reforzaba el hecho de que si yo hacía eso me iban a dar más promociones. Y sí, o sea, a los 29 años, casi cumplir 30, me promovieron a director. Primero a gerente, como a los 26. Muy, muy reciente cuando entré a Coca. Después a los 29, casi 30 me hicieron director y como a los 33, 34 vicepresidente. O sea, iba yo así súper rápido. Pero vivía en este constante estado de estrés al tratar de suplir mi falta de experiencia con un exceso de preparación. Era un perfeccionista porque quería que todo saliera bien. Y pues nada es perfecto. Entonces yo vivía en un estado constante de frustración y también frustraba mucho a mi equipo, ¿no? Quiero que oigas esto con atención. Tú puedes exigirle a tu cuerpo, pero siempre con inteligencia. El esfuerzo y la disciplina construyen carreras, pero el exceso destruye cuerpos. Trabajar hasta tarde, madrugar sin descanso, sacrificar el bienestar en nombre del éxito, abandonar a la familia por trabajar, todo tiene un precio. Y si no lo pagas hoy, lo pagarás mañana. El verdadero alto rendimiento, más que aguantar, tiene que ver con saber cómo recargar la energía, cuándo parar, cuándo decir basta. Porque un cuerpo agotado no piensa con claridad, no innova, no lidera. Exige sí, pero también hay que cuidarlo. Porque sin salud ningún logro vale la pena. Y a Gabriel el cuerpo se lo cobra. Y ahí te confieso que el cuerpo me la cobró. Cuando yo cumplí 36 años, pues me enfermé. Tuve una enfermedad, pues, de esas que se consideran como graves, ¿no? Que cuando dices, puta, tengo esto, la gente ya te ve ya te puso la cruz y ya cree que te vas a morir. Esto fue hace 15 años, ¿no? Me recuperé bien y todo, pero sí me hizo como reflexionar y realmente ver que ese modelo de gestión que yo tenía no era sostenible y pues que sí me iba a llevar a la tumba, ¿no? Entonces ahí cambié mi enfoque de gestión. Una de las preguntas que yo me hago es, ¿uno cómo se adapta para no sobrecargar el cuerpo? Enfocarte y hacerlo de forma diferente. Tienes equipos, apaláncate los equipos, contrata gente muy buena y no les pidas perfección, ¿no? Dales las expectativas de lo que quieres, apóyales para que puedan hacer su trabajo y al final sí, pues hazlos responsables del entregable y no. Asegúrate que hay un buen ambiente de trabajo y no absorbas todo el trabajo tú pensando en que tú lo vas a hacer mejor. O sea, se me quedó eso de cuando era muy junior. Decir, oye, ya tienes más experiencia, ¿no? Ya has vivido mucho más veces situaciones que hace 10 años no habías vivido. Ya puedes cambiar tu estilo de gestión y así lo hice. Y regresando cambié mi estilo de gestión y me sirvió, porque entonces sí cambié el enfoque y era mucho más relajado en cuanto a que no todo estuviera perfecto, y mucho más enfocado en el equipo, mucho más enfocado en, oye, ¿a quién contratas? ¿Cómo los desarrollas? ¿Cómo generas este ambiente para que den lo mejor de sí, que entreguen excelentes resultados? Y eso de forma de rebote me ayudó, porque así pude seguir creciendo en las organizaciones, etcétera, y noté que el equipo daba mucho mejores resultados, sin que los resultados fueran de mi esfuerzo propio, sino del esfuerzo colectivo del equipo. Bueno, ustedes se acuerdan que comenzamos hablando de Netflix, sobre nuevos modelos de cultura, trabajo, cómo ve Gabriel estos modelos como la autonomía radical, la holacracia o la responsabilidad extrema. Que todo esto suena perfecto en una empresa de tecnología global, donde la gente trabaja desde cualquier parte del mundo y ahí la agilidad es clave. Pero con todo esto yo me pregunto, ¿realmente funcionan todas las compañías? Entonces, si uno volviera a la experiencia en Arca, una compañía con procesos más estructurados, una burocracia inevitable, ¿cómo cree que estos modelos hubieran encajado? ¿Dónde ve las mayores fricciones? ¿Y qué aprendizajes cree que pueden adoptarse sin romper la esencia de una organización más tradicional? Sí, no, sin duda. De hecho, yo creo que va a retar a los jefes a que agreguen valor de
de otras maneras que quizá al día de hoy no han agregado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del jefe, no? Incluso, no sé si se requerirá en un futuro. O sea, si tú democratizas el acceso a la información, si la enriqueces con inteligencia artificial y con herramientas, y si las empresas realmente están ok en que las decisiones se tomen a todos los niveles de la organización a nivel adecuado, y la información puede fluir de una manera mucho más ágil, pues quizá no necesitas tanto gerente, no sé. Y menos aún si no agregan valor, menos aún si se convierten en cuellos de botella, menos aún si no tratan bien a sus equipos, menos aún si no encuentran el área en donde realmente pueden agregar un valor que haga que los accionistas digan, sí, sí, qué bueno que tenemos 1,000 gerentes porque agregan este valor, ¿no? Entonces, por ahí, pues, habría que tener cuidado si esto evoluciona a tal manera en donde esas capas gerenciales, pues en una de esas vas a poder prescindir de ellas. No sé, pero pudiera ser, pudiera ser, que el jefe llega a ser obsoleto. Esas capas que se requieren llegan a ser obsoletas. No lo sé, ¿no? Pero hay que estar pendientes también de eso. Las anécdotas de vida que vienen son fascinantes. Pausémoslas un segundo. Vamos a hablar de temas de diversidad e inclusión, de casos atípicos en Singapur, sobre el reto de las decisiones complejas e impopulares, sobre conectar con texanos. Y antes quiero enfocarme sobre cómo el miedo al cambio se desvanece cuando desarrollamos la capacidad de aprender, de adaptarnos y de reinventarnos en nuevas formas de trabajar. Para ti que nos estás escuchando, la verdadera pregunta es, ¿has reflexionado sobre en qué realmente sobresales? ¿Cuáles son esas habilidades que te diferencian? ¿Dónde aportas más valor? Porque Gabriel mencionó que un punto clave en el crecimiento de él fue entender que el liderazgo no se trata de decirle a la gente qué hacer, sino de empoderarlos, darles herramientas y desbloquear su potencial. Si miramos al futuro, te pregunto a ti y a Gabriel, ¿cómo puede cada persona descubrir su propio espacio de impacto en esta nueva era del trabajo? Claro, yo creo que ese ejercicio como ser humano, alguien me preguntó, o me dijo que él no les pregunta a su equipo qué estudiaste, les pregunta qué estudias hoy, ¿no? Entonces esa curiosidad intelectual, ese querer aprender, no es que tengas que estar en un diplomado, ¿qué estás leyendo hoy? O sea, ¿cuál fue el último libro que leíste y qué te dejó? ¿No? Pues eso nadie te va a decir, te va a venir a decir que lo hagas o no. Y yo entiendo, y no quiero hablar desde una posición de privilegio, ¿no? Entiendo que hay diferentes niveles en la organización y todo, pero yo creo que sí, como humanos, tener esa curiosidad, ¿no? Decir, oye, ¿qué cosa me apasiona? ¿Qué más puedo aprender? Sea un oficio, sea algo más sofisticado, pues siempre, pues es tu responsabilidad, ¿no? Es tu responsabilidad como ser humano, en este caso como trabajador, como trabajadora, como colega, como ejecutivo, porque a cualquiera nos puede pasar, que nos quedemos obsoletos, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante esa parte de decir, oye, ese aprendizaje continuo, ¿no? No debe de parar. Aprendes de las situaciones, obviamente, que vas viviendo y de ahí, pero también ese aprendizaje un poco más de, oye, léete un artículo, una revista, actualízate. Digo, eso es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Pensando un poquito en el avance de la tecnología, la automatización y la robótica, la pregunta no es si van a transformar el mundo del trabajo, sino cómo lo harán y qué lugar ocuparemos en él. Te voy a dar un dato interesante. Corea, 1 de cada 10 empleos es realizado por robots. Es un caso extremo, pero marca una tendencia. Ahora, sumemos otro factor clave, América Latina, natalidad cayendo, lo que significa que el futuro nos espera con menos mano de obra disponible. Y entonces, ¿qué implica esto para talento humano? Que quien quiera seguir siendo relevante deberá desarrollar habilidades que las máquinas no pueden replicar, conectar, co-crear, liderar, resolver problemas complejos. Porque si no lo hacemos, alguien más encontrará la forma de automatizarlo. No, sin duda, sin duda. Y luego está esta otra cosa de que eso ya está pasando, de lo que tiene que ver con el gig economy. Sí, el gig economy, el reto para las empresas es atraer ese talento que quizá hoy no le es tan atractivo emplearse en una empresa, ¿no? Con un jefe vieja guardia, ¿no? Sino que les es más atractivo
ser su propia jefa en un Rappi, ¿no? En un Uber Eats o en un Uber. Te estoy hablando de eso de quizá gente que pudo haber sido empleada en una posición operativa en una empresa o administrativa, ¿no? Eh, que ya no están tan dispuestos porque su contrato, o sea, prefieren ser propias jefas, ¿no? Ya sí tengo flexibilidad, incluso en muchos casos ganan hasta más, ¿no? Eso también le presenta un reto a las empresas de cómo se vuelven atractivas eh, para poder atraer ese talento, retener ese talento y que ese talento vea que todavía hay oportunidades de hacer un buen trabajo, un trabajo que es significativo y de crecer en las organizaciones, ¿no? Eso también es un buen reto que representa todas las áreas, bueno, las áreas de recursos humanos y en general a los negocios. Incluso eh, hablando con headhunters me dicen que ellos ya tienen mucho talento ejecutivo que ya están, como que ya no quieren estar a largo plazo en empresas y entonces son como agentes libres que dicen, oye, mira, tengo una transición de CFO, me quiero tomar tiempo. Entonces, mira, sí, aquí está Ricardo, te va a hacer, no sé, 8 meses el puesto en lo que consigues a alguien, firmamos un contrato por proyecto, lo que sea. Ya los headhunters tienen ese tipo de talento. Entonces ya es como un gig economy a nivel ejecutivo también, ¿no? Lo cual me pareció muy, muy interesante. Eh, Mira, cada vez acabo de leer un libro que se llama 4000 semanas, ¿no? 4000 Weeks, que es, el libro es 4000 Weeks, Time Management para mortales, ¿no? No te habla del time management del día a día, de cómo administrar tu agenda, sino de cómo administras el tiempo en tu vida, lo que realmente importa. Entonces, claro, pienso tener un futuro en donde quizá ya siga en el mundo corporativo, pero después del mundo corporativo, me encantaría poder diseñar lo que sería mi día, mi semana, mi mes ideal. Quizá estar enfocado en hacer cosas que me llenen y que me permitan seguir aprendiendo otro tipo de habilidades, que me permitan regresar un poco más de lo que la sociedad, de lo que yo me he beneficiado, y que me permitan tener una actividad intelectual que me dejen mis centavos, ¿no? No para hacerme rico, mucho menos, sino para mantenerme ocupado, pero ya quizá con un menor nivel de estrés. No te estoy hablando de esto en el corto plazo, pero sí lo veo en un futuro, ¿no? Este libro te dice, oye, cuando la gente le dicen que le queda poco tiempo de vida, empiezan a vivir y a disfrutar las cosas de diferente manera, ¿no? Porque saben que les queda poco tiempo de vida, saben que van a morir. Bueno, pues todos sabemos que vamos a morir. Entonces es un poco el empezar a incorporar ese tipo de conceptos de pasar eh, tiempo en las cosas que realmente te importan y no preocuparte por esas otras cosas que no te importan tanto. Te dicen, oye, si tú hicieras una lista de las top 25 cosas que quieres hacer en tu vida, eh, cuenta de una de las 5 y olvídate de las otras 20 porque te van a distraer de esas 5 realmente que quieres hacer, ¿no? Entonces, es como enfocarte, es como una estrategia, ¿no? A few good choices, ¿no? De donde las empresas, pues igual, en tu tiempo, en cómo pasas tu vida también, para no vivir en esa esquizofrenia del tratar de hacer demasiadas cosas porque el tiempo es finito y no tienes tiempo de hacer todo lo que quieres hacer. Eso es realidad. Incluso también te dice, oye, toda esa gente que es muy buena administrando su tiempo y que pueden hacer muchas cosas en un día, pues son penalizados porque las empresas les acaban dando más cosas, ¿no? No estoy hablando de que no lo hagan, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, eh, ser mucho más estratégico en cómo administras tu tiempo de forma más trascendental, ¿no? Es importante. Entonces, cuando me preguntas todo de futuro, eso es lo que quiero. O sea, en un futuro no sé cuándo, pero sí me gustaría llegar allá. Que también es difícil, ¿no? Porque uno trabaja para el futuro y no sabe si el futuro va a llegar, ¿no? Entonces también el futuro es hoy también. O sea, hay que disfrutar cada día. Volvamos a Gabriel. Asume un cargo clave en Estados Unidos en Coca-Cola como director de recursos humanos, como un HR Business Partner para el país y entiende de primera mano los retos que presenta la diversidad, equidad e inclusión. Y lo que me dijo un vicepresidente a los cuales yo le daba servicio, me invitó a cenar y le agradezco mucho y él me dice, oye, cuéntame un poco cómo es este tema de racial en México. Y le dije, es que México es más, pues, un país mestizo, ¿no? O sea, no hay un tema como en Estados Unidos de
de los blacks y ¿no? de los hispanics y de los white, y de que no es así tanto. Dije, es más un tema de clases. No te voy a decir que no hay racismo, porque claro que hay racismo, pero es más así. Y me preguntó, me dice, oye, ¿tú alguna vez te has sentido, te discriminaron en México alguna vez? Y le dije, pues no, no que yo recuerde. Nunca me sentí discriminado, ¿no? No. Mm, Me dice, ok. Me dice, pues aquí va a ser diferente. Me dice, porque independientemente de tu estatus, de tu historia en México, de que en México quizá nunca fuiste eh, este, un- nunca te discriminaron, me dice, pues aquí eres hispanic. Me dice, y él era black, ¿no? O es. Me dice, vas a tener que probarte el doble del por qué tienes este puesto, ¿no? Entonces lo agradecí mucho, porque yo no había ubicado eso. Yo iba a cierto punto de una manera ingenua, ¿no? A trabajar. Eh, y no estoy diciendo que Coca-Cola es una gran empresa y grandes ejecutivos y hay de todo, pero pues quizás se vea gente que pues sus propias maneras de pensar y beliefs, ¿no? No te lo iban a decir nunca, pero iban a pensar. Entonces, eso me ayudó y creo que se lo dijo la persona indicada, porque en ese entonces yo todavía estaba con este tema de over preparing y entonces esos 3 años en Atlanta fue de gran aprendizaje, de mucho stretch, pero me fue muy bien la verdad. Siguiendo la historia, Gabriel pasa a Costa Rica, luego a México, a manejar la región de América Latina en temas de HR. Y en ese momento tiene su enfermedad. El proceso más fuerte que ha llevado, lo que pasa es que tiene un gran jefe, que luego se convirtió en el CEO de Coca-Cola, que lo apoya y que juntos logran resultados además extraordinarios en el negocio. Ahí aparece una oportunidad para liderar Coca-Cola desde Londres, la parte de recursos humanos. Pues imagínense que Gabriel se preparó como nadie. Y quiero que oigan esto para cuando ustedes estén buscando esa oportunidad laboral. Pues realmente cuando me enteré, no sé, imagínate que me enteré hoy y me dijeron las entrevistas son, hoy que es lunes, me dicen las entrevistas son el próximo lunes empiezan. O sea, entonces dije, oye, tengo una semana para realmente prepararme y esa preparación implica de entrada hacer un menú de todo lo que has hecho en tu carrera, ¿no? Y tener los ejemplos bien claros, los famosos stars, ¿no? Tu situación, lo que hiciste, tu acción, el resultado. Entonces yo tenía stars, preparé cualquier cantidad de stars, ¿no? Y lo que traté de hacer es de categorizarlos por cuáles son stars que tengan que ver con cómo has gestionado cuestiones que tienen que ver con la dinámica del equipo directivo, feedback que le hayas dado a tu jefe, de temas de planeación estratégica de recursos humanos. O sea, los tenía todos categorizados, entonces tenía mi menú mental. Y como iban a ser en inglés, pues los preparé en inglés y, y después los practicaba. O sea, me sentaba a decir, a ver, ¿cómo dirías esto? Pa. Y entonces ya cuando los lees, porque hice la narrativa, es decir, no, esto no comunica bien, esto sí. O sea, es como si fuera una tesis doctoral, o sea, que me iban a hacer un examen, unos sinodales. Así me preparé, porque dije, oye, podrán o no darme el puesto, pero mínimo que quede una buena imagen de mí, por si llegase a haber alguna otra oportunidad que me vuelvan a llamar. Y versus que vayan a decir, oye, no se preparó, etcétera, ¿no? La otra cosa que una buena preparación para entrevista te ayuda es que cuando tú lees lo que vas a decir y das un paso atrás, te das cuenta si estás siendo claro o no. Cuando lo lees, dices, no, aquí estoy dando demasiado detalle, voy a zoom out un poco. Y también ayuda a que te vean como un buen comunicador, o sea, alguien que es estructurado en su manera de pensar y no improvisarla, ¿no? Entonces, a eso me refiero con preparación. Dije, oye, quizá va a haber gente de mayor experiencia ahí, pero nadie va a estar más preparado que yo. Y nada, pues entro y me la gano, me la dieron. Me dieron el puesto y en el 2011 nos movimos a Londres, eh, a las afueras de Londres. La compañía estaba en Londres, pero decidimos vivir en las afueras. Y también fue un reto muy bonito, porque es pues, la multiculturalidad de Europa, eh, el gran talento que hay en ese continente. em, y el reto per se, ¿no? Que se presentaba en esa oportunidad allá, que también fue muy, muy bonito. Los grandes aprendizajes que tuve también fueron excelentes desde el punto de vista personal, familiar y de trabajo, ¿no? Y vivir en Londres, que a mí me encantó, la verdad.
Singapur no se construyó con suerte, se construyó con visión, porque mientras otros países debatían sobre crecimiento, Philip Yu y Lee Kuan Yew diseñaban el futuro con una estrategia brutalmente efectiva: atraer talento, conectar mentes brillantes, invertir en tecnología e infraestructura, antes de que el mundo entendiera todo esto de su valor. No esperaron nunca a que la oportunidad llegara, ellos la crearon. Y aquí viene el gran hack: el talento no florece por accidente, requiere intención, inversión y sobre todo valentía para desafiar modelos tradicionales. Singapur lo entendió antes que nadie. ¿Será que tu empresa lo ha entendido ya o siguen atrapadas en esquemas obsoletos que limitan su propio futuro? Entendamos esta parte de la etapa de vida de Gabriel y por qué fue que aceptó este reto. Porque, honestamente, las condiciones no eran para nada ideales. Esa es muy buena pregunta porque no es un cambio tan natural. Después de estar 3 años en Europa, mi jefe me dice, oye, se abre la vacante de Asia-Pacífico. Para ti sería un movimiento lateral. Así como tú entrevistaste para esta, ahorita lo que estamos viendo, ya lo hablamos, es que tú eres el candidato líder y basta con que te entrevistes con mi equivalente allá, o sea, el presidente de Asia-Pacífico, y si hay buena química y lo quieres, y si él te quiere, es tuya. Y literal. Entonces lo hablé con mi esposa y le dije, oye, ¿qué opinas? Le dije, llevamos 3 años aquí, se da la oportunidad en Asia Pacífico, teníamos ese gusanito de movernos y dijimos, va. Y sí, esto es en verano del 2014 y yo voy con 3 años de experiencia ya como vicepresidente regional de Europa, con mucho más tablas, a tomar la posición de Asia Pacífico, porque ya había sido vicepresidente regional 3 años. Y entonces me voy 5 semanas a viajar por todo Asia, en lo que mi familia se quedaba aquí terminando algunas cosas que quedaban en Londres. Entonces la idea es que yo me fuera 5 semanas a hacer un road trip para aprender, para entender. Regresaba por mi familia y ya nos íbamos todos juntos a vivir allá. Hice eso, 5 semanas viajando, increíble, haciendo muchas preguntas, entendiendo, etcétera. Regreso a Londres, literal, para hacer la mudanza, mandar la mudanza, irnos a vivir en un hotel 2 noches y tomar el avión. Y justo cuando el día y la mañana donde íbamos a tomar el avión, recibo una llamada de mi jefa, la CHRO global de Coca-Cola, donde me dice, oye, te quiero contar algo, te voy a mandar un NDA, un acuerdo de confidencialidad para que lo firme. Necesito que me ayudes con un proyecto porque vamos a reestructurar todas las oficinas regionales y necesito que me ayudes con eso. Y dije, ¿qué implica la reestructura? Me dice, pues implica técnicamente la desaparición de los staffs regionales, incluido mi puesto. Y le dije, oye, eso implica que ya no tengo puesto per se a donde voy, ni el de Europa. O sea, se iban a eliminar todos. Me dice, es correcto. Me dice, pero no te preocupes, porque la razón por la cual te estoy pidiendo que firmes esto es no solo para que me ayudes, sino para decirte que tú vas a tener un puesto. Ahorita no te puedo decir, pero vas a tener un puesto. Y sí, yo dije, ok, lo hablé con mi esposa muy transparente. Y le dije, oye, está pasando esto. Y entonces mi rol en Asia Pacífico ya no fue de la gestión de Asia Pacífico, ya fue ir a reestructurar la oficina, eliminar posiciones y lo que tú quieras. En unos minutos hablaremos sobre qué era lo grave que pasaba en Netflix cuando llegó. Quiero enfocarme ahorita sobre el peso de las decisiones complejas e impopulares que tienen los líderes. No hay más carga más solitaria que la de aquel que debe tomar decisiones que cambiarán el destino de miles. Imagínate ser el rostro visible de una reestructuración. Eso no es solo cuestión de estrategia, es comenzar a cargar el peso de familias afectadas, de sueños interrumpidos, de futuros alterados. Hace muchos años el emperador decretaba el exilio de su gente, o el general ordenaba una retirada. Hoy por hoy es el líder que firma la reestructuración, y todos comparten la misma condena: saber que su decisión será juzgada, incomprendida e incluso odiada. Y también saben que la inacción es a veces un crimen mayor. Entonces, no es virtud evadir el conflicto ni alegar la culpa. La verdadera grandeza está en enfrentar la tormenta con integridad.
tomar la decisión inevitable con justicia y en recordar que liderar no es mandar, sino asumir la responsabilidad de cada consecuencia. Y no solo eso, sino que como mi puesto en Europa no se reemplazó, tuve que hacer las dos reestructuras. Yo viajaba de Singapur a Londres, a Bruselas, ir y venir. Y la de Europa siempre es más complicada por los famosísimos consejos de trabajo, que son como Works Council, que son sindicatos internos que existen. Adicional a los sindicatos, dentro de las oficinas tú tienes consejos de trabajo, que puede haber un director ahí, el de marketing, etcétera, que se juntan a... Cada que va a haber reestructuras, acá hay un diálogo social. Entonces era mucho más complicado reestructurar en Europa. Entonces hice las dos. Estoy hablando de que esas reestructuras sucedieron en octubre, noviembre y diciembre. Las dos. Y la empresa me dijo, muy humanamente, me dice, como ya moviste a tu familia a Singapur, no te vamos a impactar. O sea, si de plano no hay nada, tú tienes aquí hasta el verano, ¿no? Y en ese proceso buscamos otra oportunidad. Entonces, yo dije, perfecto, o sea, no me estreso, me van a dar algo, pero me empezó a entrar como la curiosidad de qué me van a ofrecer, ¿no? Y entonces yo dije, oye, para yo realmente poder decir si quiero o no, tengo que saber qué quiero. O sea, qué quiero yo independientemente de la empresa. Y lo que quería yo era un rol de mayor envergadura, un rol que tuviera todo, desde la estrategia hasta la operación de recursos humanos. Y ahí dije, oye, ese rol, no creo que, ojalá me lo ofrezcan, pero no creo que me lo vayan a ofrecer. Y no, me ofrecía, oye, vente a corporativo, vente a este puesto. Nada se alineaba con el brief que yo tenía. Entonces empecé a entrevistar por fuera y tuve una oportunidad de irme a otra compañía o explorar la oportunidad de venir al embotellador. Y yo había conocido a la gente de Arca Continental en mi trayecto en Coca-Cola de México. Había conocido al director general y al director general adjunto. Y había hecho una buena relación con ellos porque me había tocado liderar unos proyectos de toma de decisiones y de formas de trabajo en donde habían estado ellos. Y el director general me ha dicho, ¿cuándo te vienes a trabajar con nosotros? Y yo le había dicho, cuando los tiempos y las circunstancias se den, me encantaría, pero pues ahorita no. Y luego me lo encontré en Londres. ¿Qué haces acá? Le dije, no, pues que me mandaron a Europa. No, vente con nosotros. Le dije, cuando los tiempos y las circunstancias. Entonces, pues dije, voy a levantar el teléfono y les voy a hablar. Y les hablé. Y les dije, creo que los tiempos y las circunstancias, al menos para mí, están. Para ustedes, y fíjate cómo son las cosas. Me dijeron, sí, estamos pensando ya en una sucesión de CHRO global y nos encantaría que te vinieras aquí un año a aprender, a conocer el negocio y sin prometerte nada. Si haces bien las cosas, te promovemos como CHRO. Y así fue que se dio. Entonces, yo decidí salir de Coca-Cola precisamente porque quería yo un puesto de mayor envergadura, ser CHRO, reportaría a un CEO y que no hubiera nadie más arriba mío de recursos humanos para tener toda la responsabilidad. Me pude haber quedado en Coca, porque es una gran empresa, pero no sé qué hubiera pasado. No sé por dónde se hubiera ido mi carrera. Y creo que tomé la decisión correcta, porque el haberme ido a Arca Continental, un gran embotellador, es una empresa pública que tiene todas las complejidades de una empresa que tiene 70,000 empleados, creo que son 60 plantas, 400 centros de distribución, una flota de 20,000 coches, o sea, 80 sindicatos, muy compleja. Y es lo que yo quería. Yo quería ser el responsable de toda la función y eso, pues me vine en agosto del 2015. Quiero que cierres los ojos y te pongas en esta escena. Entras en una sala de juntas en Texas, esa típica mesa de caoba brillando bajo una luz fría de los fluorescentes, y a tu alrededor un grupo de ejecutivos norteamericanos con décadas de experiencia en la industria, trajes impecables, miradas firmes, brazos cruzados en un gesto de escepticismo. Son hombres y mujeres que han vivido toda su vida bajo una sola regla: los negocios se hacen a su manera, en su tierra y bajo sus términos. Ahora, eres un mexicano o una mexicana llegando a decirles que las cosas van a cambiar. Pues sí, a Gabriel le tocó vivir ese momento con plena conciencia del desafío que tenía enfrente. No solo era un tema de números o estrategia corporativa, era una batalla cultural. En un estado, imagínate, como Texas, donde el orgullo local es casi una religión, la llegada de una empresa mexicana liderando la operación
pues no iba a ser tan bien recibida, no iban a estar ahí de brazos abiertos a decirles bienvenidos. ¿Cómo fue ese momento tan interesante en Arca como CHRO? Hubo uno que fue el de la adquisición de la operación de Estados Unidos. Arca es un embotellador que tiene una de las mejores ejecuciones comerciales del mundo. Y habían venido creciendo mucho a través de fusiones y adquisiciones. Y en ese momento se presenta la oportunidad de adquirir a la operación de Texas, Nuevo México, Oklahoma y Arkansas, creo. Y entonces, precisamente parte del por qué necesitaban a alguien con mi perfil es porque necesitaban a alguien que tuviera esa experiencia en otros lados, ¿no? Con una mentalidad un poquito más global y que hubiera trabajado en Estados Unidos. Y entonces me dan el liderazgo de ese proyecto, más bien desde la parte cultura, talento y organización. Desde literal, ¿quiénes van a ser las personas que dentro de nuestro equipo en Arca van a ser los representantes de? Entonces había que hacer un assessment, metodología. Desde ahí empezó mi participación. La verdad es que estuvo muy, muy bonito. Elegir al líder que iba a tener ese proyecto desde la parte comercial y de negocio, y que iba a ser como mi par, ¿no? Yo iba a ver la parte cultural, de integración, etcétera, y él iba a ver toda la parte de negocio. Y luego todas las cabezas de todas las áreas que iban a estar trabajando en esta integración de negocio. Y fue muy bonito, porque era literal un proyecto en donde era al revés, ¿no? O sea, típicamente son los americanos o los europeos los que llegan a adquirir pues empresas de nuestros países, y aquí era totalmente lo contrario. Entonces había que ser muy inteligentes porque no estamos entrando a cualquier mercado. O sea, estamos entrando a Estados Unidos, ¿no? Y estamos entrando a Texas, ¿no? Del orgullo de Texas, ¿no? Entonces que vinieran mexicanos, ¿no? Casi a decir cómo hacer las cosas, que fue una de las cosas que principalmente que hablamos. Decir, oye, es que no le vamos a enseñar de entrada a decirles cómo hacer las cosas. Le dije, porque eso va a tener un rechazo inmediato. Entonces tomó un buen approach de primero entender por qué las cosas suceden como suceden. Hay una razón por la cual las cosas están sucediendo de cierta forma, y si no entiendes eso es muy difícil poder cambiar las cosas. Entonces es un plan muy bueno de integración, de cambio, de talento, de acompañamiento, en donde si tú adelantas, y obviamente yo no tengo el crédito de eso, o sea, lo tiene mucha gente que colaboró, director general, la persona que mandamos para allá, que es un compatriota tuyo que es un todoterreno, es un super líder, y que hicieron que ese negocio creciera como hace tiempo no crecía, y que trajera los resultados y excediera los resultados que esperaban. Incluso a los 3 años de estar allá le dieron el premio al mejor Coca-Cola dio el premio al mejor embotellador del mundo a esa operación de Texas, ¿no? Ese proyecto fue fantástico, la verdad. Porque también a base de ese proyecto se le dio mucha oportunidad a mucha gente aquí de México que se fueran a trabajar allá, ¿no? Y que tuvieran ese desarrollo de trabajar en otro mercado. Pues la verdad es que estuvo muy bonito ese proyecto. Sí. Y luego me tocó otro de transición de CEO. Hubo una transición del CEO en Arca, de una empresa pública, en donde obviamente pues ahí recursos humanos no toman la decisión, recursos humanos es el board es quien toma la decisión, pero estuve cerca de esa transición y del onboarding, y la verdad es que son proyectos muy, muy lindos, que a veces son experiencias que pues la gente de recursos humanos no vive en toda su vida, porque no te toca estar ahí, ¿no? En esa transición. Gabriel, por uno decir, está en la cima de su carrera, en una empresa consolidada, con un rol global, influencia, estabilidad. Todo indica que el camino sigue en ascenso, que la dirección es clara. Y entonces, ¡ting!, llega una oferta a su correo. Una compañía innovadora que pasó de enviar DVDs por correo a revolucionar el entretenimiento global, le escribe. Obviamente estoy hablando de Netflix. La misma que cambió la forma en que consumidores como nosotros vemos series tipo House of Cards, y que estaba creciendo a un ritmo imparable. Pero había un problema. El puesto significaba, en teoría, un retroceso. Un cambio, un rol diferente. En una empresa, claro, con un futuro brillante, pero con incógnitas. ¿Valía la pena arriesgarse? Gabriel Meneses tenía que tomar una decisión. No era solo cambiar de compañía, era cambiar de paradigma. Y cuando finalmente decide irse, dar el salto, la historia toma un giro inesperado. El año en que llega a Netflix, por primera vez en su historia, la empresa pierde suscriptoras. Claro, no por Gabriel. Sí, yo traje la mala suerte. No, mira, yo no llego a Netflix. O sea, Netflix no... La decisión de llegar a Netflix
fue circunstancial, porque yo ya había decidido salir de Arca por cuestiones que nada tenían que ver con Arca y tenían mucho que ver con una cuestión que estaba pasando personalmente en ese momento, donde yo necesitaba flexibilidad para lidiar con esta situación. Y cuando me refiero a flexibilidad, era poder estar en cualquier lado del mundo, Nueva York, etcétera, y poder atender este asunto personal que yo tenía que atender. Entonces, Arca, hay una empresa como Arca, cualquier posición de CHRO necesitan a alguien al 120%. Y quizá yo no iba a poder estar a ese 120, y entonces yo acordé salir, ¿no? Y me trataron súper bien, es una empresa muy humana, de gente excelente. Y en ese proceso de salida, de hecho, cómo son las cosas, que literal, yo estaba una semana a salir y recibo una llamada de Netflix. Le digo, fue un contacto por LinkedIn. Dice, oye, ¿te puedo llamar? Yo dije, sí, me llaman y me dicen, oye, pues tenemos este puesto, ¿no? Y yo, ok. Le dije, pues yo estoy ya en una posición de CHRO. O sea, mi equipo tenía como 900 personas, mi equipo de recursos humanos en Arca. Le dije, ¿cuál es el headcount en Netflix? Me dice 500. Me dice 500, pero en total, o sea, con un equipo de 10 personas, ¿no? Sí. Y entonces dije, oye, yo quería tomarme ese break para también reflexionar qué es lo que quería hacer, mis próximos pasos en carrera. Dije, mira, yo había leído de la cultura de Netflix. Entonces, hablé con una persona, una entrevista llegó a la otra, a la otra, a la otra. Eh, y pues me hicieron una oferta. Me hicieron una oferta. Y dije, oye, pues no pierdo nada, ¿no? O sea, entender una nueva cultura. Son dos industrias en una, porque es la del entretenimiento, del streaming y la parte de tecnología. O sea, en realidad también Netflix compite en la parte de tech, ¿no? Entonces dije, pues no pierdo nada. Y le entré. Le entré primero como Latinoamérica. Sí era una posición, pues, a cierto punto pequeña, pero lo que me di cuenta al entrar a Netflix es que sí realmente, si tú lees el memo cultural, sí le pone mucho énfasis a la calibre de talento que contratan, increíble, pero es gente que colabora muy bien. O sea, Netflix, esa es su base. Contratan gente muy buena en lo que hace, pero mejor en cómo colaboran. Y eso se nota desde que entras. Entonces, así es como salgo de Arca y entro a Netflix. O sea, en realidad, pues no hacía ningún sentido. O sea, pero si yo iba allá a estar en un break, dije, oye, pues entro a Netflix y si funciona, padrísimo. Y si no funciona, pues me salgo, no pasa nada, ¿no? Y sí, me empezó a gustar. La gente de la empresa es muy divertida, el talento es extraordinario. Y como al año, Sergio, quien tú conoces, un poquito antes del año, me dice, oye, ¿te moverías? Me dice, creo que te noto algo aburrido. Le dije, no, no estoy aburrido, estoy muy divertido. ¿Te moverías a un puesto de mayor envergadura? Le dije, sí, claro. Le dije, sin duda. Y entonces salió este tema de producto y tecnología, como vicepresidente global de producto y tecnología. Eso fue a partir de enero del 2023. O sea, yo entré en enero del 2022 y en enero del 2023 ya estaba en esta otra posición. Hay libros que no envejecen porque tocan verdades universales para toda la vida. Cartas a Lucilio de Séneca es uno de ellos. Mario Vargas Llosa decía, no hay que dejar de leer los bestsellers del momento, pero siempre hay que volver a los clásicos, porque los griegos y los romanos ya se hicieron todas las preguntas esenciales. Y uno de los temas que más me ha gustado a mí de Cartas a Lucilio es lo que tiene sobre el valor del tiempo. Séneca lo escribe como el recurso más preciado y paradójicamente es el que tratamos a veces con más descuido. Lo entregamos sin pensar, lo dilapidamos en distracciones, en reuniones sin sentido. Y solo cuando ya se ha ido, nos preguntamos ¿en qué lo gastamos? Otra cosa que me gustó mucho es lo que él llama el autoengaño de la abundancia infinita. Vivimos como si siempre hubiera más tiempo, como si la eternidad estuviera garantizada, pero postergamos lo importante. Por ejemplo, cuando tenga más dinero, haré esto. Cuando termine este proyecto, me tomaré un descanso. Pero la trampa de la postergación es letal, porque ese futuro nunca llega, porque siempre hay otra excusa. Y quizá de todo esto la reflexión más dura es, no es la muerte lo que debemos temer, sino una vida desperdiciada. ¿Cuántas veces hemos estado ocupados, pero no avanzamos? ¿Cuántas veces confundimos movimiento con progreso?
Séneca nos recuerda que cada día que pasa es uno menos en nuestra cuenta regresiva. Así que, más que gestionar el tiempo, la verdadera pregunta es, ¿estamos invirtiéndolo en lo que realmente importa? Pues atención a estos 2 hacks para cerrar el episodio. El que me dieron, y lo recuerdo muy bien, es, alguien me dijo, cuando iba joven en mi carrera, me dijo, no sigas tu reloj, sigue tu brújula. O sea, si ya encontraste lo que te gusta, ¿no? Tu norte, no te preocupes tanto por el pace al que vas. O sea, entonces, ese pues me sirvió de decir, oye, pues yo voy a construir mi propia historia, no me voy a fijar tanto en que ya promovieron a este, ya promovieron al otro, a la otra. Y yo encontré que en mi carrera sí había mucha gente que se preocupaba porque, oye, ¿por qué promovieron a esa persona, etcétera? O se movían de área porque les representaba una promoción, pero no es lo que querían. Entonces se iban más por el reloj que por la brújula. Y eso les afectaba tarde o temprano, ¿no? Entonces, ser fiel a tu norte es bueno, ¿no? Porque tú asumes que en ese norte pues estás dedicando a las cosas que te gustan. Entonces, ese fue un buen consejo que me dieron. Y que yo doy, en realidad es, ok, yo sé que hay que tener responsabilidad y la ética de trabajo, etcétera, pero pues no te la tomes tan en serio. O sea, hay vida más allá del trabajo, ¿no? Y en ese proceso hay amigos, hay familia, ¿no? Cosas que son, yo te diría, más importantes que el trabajo. Trabajo, pues, empresas, hay muchas, y si bien hay que mostrar aprecio, ¿no? Y agradecimiento a ese, pero cuando ya viene a expensas de tu salud, ¿no? De lo que le puede impactar a tu familia y todo, ahí sí yo digo, oye, para mí no es ni siquiera, no hay que pensarlo, ¿no? Entonces, haz bien tu trabajo, da lo mejor de ti, pero también trata de tener una vida fuera por lo mismo, ¿no? No estés esperando, es que cuando yo me retire voy a gozar la vida. No, la vida es hoy, ¿no? Hoy. Y el hoy es siempre hoy, ¿no? O sea, el ayer ya se fue y si no lo gozaste ya, es una oportunidad perdida. Y cuando llegue ese hoy es tu futuro. Entonces gózalo, da lo mejor de ti y dedícate a algo que realmente te gusta. No pierdas el tiempo, en cosas que no te gustan. Hay una teoría del desempeño humano que habla de que la gente que está en 3 elementos positivos desempeña mejor que los que están en 3 elementos negativos. Los 3 elementos positivos es lo que llaman decir, oye, la gente que se dedica a lo que le gusta hacer, el craft, o sea, de ser fotógrafo, resolver problemas de matemáticas. El segundo es el propósito de lo que tú haces. Cumple un propósito. Ese es un factor positivo, pero es menos poderoso que el primero. Y el tercero es lo que llaman el potencial. Oye, el yo ser un fotógrafo, me encanta tomar fotos, cumple un propósito que es contribuir al, no sé, la hambruna en partes del planeta. Y el otro es que me ha ayudado a viajar y soy una mejor persona, más culta, etcétera. Si te mueves ahí está bien. En lo que sea contabilidad, sea recursos humanos, lo que sea. Y los 3 elementos negativos son la presión emocional, que es yo trabajo y la primordial razón por la cual trabajo es para no decepcionar a alguien más. Es decir, oye, yo estudié abogacía y soy abogado porque mi papá era abogado, no voy a ser el mejor abogado. El segundo elemento negativo, que es más poderoso aún, es que el primordial motivo de tu trabajo es recibir una recompensa, es el cheque que te dan el 15 y el 30 o mensualmente. Claramente no vas a desempeñar altos niveles y esa es la primordial razón. Y la última, que es muy, muy, muy poderosa, es la inercia, ¿no? Que es lo que hago hoy lo hago porque lo hice ayer, pero ya no sé ni por qué lo hago. Entonces, hay gente que está ahí y claramente no están desempeñando a altos niveles y no están siendo felices con lo que están haciendo. Entonces yo sí les digo, oye, sé muy honesto contigo mismo y dedícate a lo que te guste. Y quizá no, pues es que yo quiera ser músico, yo quiera ser Messi. Sí, o sea, no todo mundo podemos estar ahí, pero en la medida de lo posible que estés más en los 3 primeros elementos y no estés primordialmente en los de abajo. Ese es también otro consejo que le doy a la gente. Conversar con Gabriel Meneses es fascinante. Aquí vienen mis 3 hacks. 1. El talento es global, pero la adaptación es local. Así que el éxito no solo se trata de tener
las credenciales correctas, sino de entender el contexto en el que tú operas. 2. La resiliencia no es solo aguantar, es evolucionar junto con una gran ética de trabajo. Y por último, el liderazgo no es control, es empoderar, es retar. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.